la cápsula 3 del módulo 1. Estaremos hablando sobre los instrumentos participativos para la evaluación de riesgos, vulnerabilidad y capacidades. Una comunidad está en riesgo cuando está expuesta a amenazas de desastres conocidos y es probable que sea afectada negativamente por ser vulnerable a los impactos de los desastres. La evaluación de riesgos es un proceso de determinar la naturaleza y la dimensión de las pérdidas debido a los desastres en un área territorial y tiempo determinados. Comprende un análisis de probabilidades que ocurra un desastre conocido con determinada intensidad en cada zona evaluada y las pérdidas tanto físicas como funcionales que se espera que resulten de cada elemento en peligro en cada zona evaluada causado por el impacto de los desastres. La evaluación de riesgos es presentada a través del mapa de riesgos, que es la presentación de los resultados de la valoración de riesgos en forma de mapa, el cual muestra los niveles de las pérdidas que pueden anticiparse en un área específica durante un determinado tiempo, como resultado del riesgo de desastres. Información necesaria para el mapeo comunitario. Identificar las amenazas. ¿Qué nos amenaza? ¿Dónde se localizan esas amenazas? ¿Con qué frecuencia nos afectan? ¿Con qué intensidad nos afectan? ¿Cuáles son las zonas más afectadas de nuestra comunidad? ¿Qué problemas han dejado a la comunidad? ¿Cómo se resolvieron? ¿Quiénes participaron? Identificación de los factores de vulnerabilidad. La claridad en la identificación de la dinámica de los factores de riesgo y en particular en los que generan vulnerabilidad permitirá encontrar los elementos que pueden disminuir nuestra fragilidad. El proceso de diagnóstico e identificación de sectores, regiones o grupos sociales en condición de vulnerabilidad y riesgo ante los desastres ofrecen una perspectiva de cómo prevenir impactos negativos mediante la adaptación. La prevención se convierte así en política de trabajo en diversos sectores y regiones, tratando de priorizar por encima de la respuesta y de la recuperación del desastre. Una buena gestión de riesgos preventiva se traducirá en seguridad de las personas y en mejores condiciones para el desarrollo. La aproximación al problema de establecer la vulnerabilidad debe pasar por 3 preguntas básicas que son: ¿vulnerable a qué? ¿Quién o qué es vulnerable? ¿Por qué es vulnerable? Condiciona reconocer la dinámica de los factores de vulnerabilidad que existen en el entorno y su relación con la población, permitiendo estimar el nivel de exposición con base a la proximidad al sitio donde se presente el evento o las zonas afectables. ¿Quién o qué es vulnerable? Lleva a analizar las condiciones de sensibilidad de individuos, regiones o sectores a partir de la caracterización del objeto de análisis, así como las relaciones que guardan con la amenaza. ¿Por qué es vulnerable? Ello es la clave en el diagnóstico del riesgo, pues implica el análisis de los factores que los hacen afectables, reconociendo sus capacidades de adaptación, para lograr una reducción de las pérdidas que ocasionan los desastres y para construir comunidades o regiones con baja vulnerabilidad. Es necesario trascender de la evaluación cualitativa, interpretativa, a una cuantitativa con valores numéricos, que permita dar seguimiento a las aspiraciones de desarrollo sostenible. El mapa de recursos de la comunidad. Recordemos que mapa es la representación gráfica de la Tierra o parte de ella, dibujada proporcionalmente sobre un plano. Los recursos son las capacidades con las que cuenta la comunidad para enfrentar una emergencia o un desastre. En una representación gráfica de las capacidades que tiene la comunidad para enfrentar una emergencia o desastre. Para elaborar el mapa de recursos es necesario preparar el inventario de recursos con que cuenta la comunidad. Ejemplos de recursos: espacios físicos e instalaciones seguras,
medios de transporte, públicos y privados, equipos de protección y rescate, extinguidores, escalera, palas, motosierras, hachas, etc. Sistema de energía eléctrica, sistemas de acopio y distribución de agua. Centros de salud, personas capacitadas en gestión de riesgos, organizaciones de socorro, etc. Teléfonos celulares o de línea fija, personas promotoras de salud, albañiles, personal que tengan profesión y o conocimientos especializados. Un mapa comunitario es una herramienta de visualización que pone frente a los ojos y la conciencia de la población un acercamiento objetivo y subjetivo de su realidad. En nuestro caso, una visualización de los riesgos y capacidades de la comunidad. El mapa de riesgos es una de las herramientas más útiles para representar a la comunidad. Por su medio se ponen en evidencia objetiva las potencialidades, oportunidades, recursos, problemáticas, amenazas, etc. Mapa comunitario de riesgos. Como toda herramienta, el resultado depende en mucho de la intencionalidad. Su uso no garantiza la solución de los problemas, solo es una manera de ver lo que es y lo que debería ser la comunidad, y por lo tanto de tomar conciencia de las necesidades de organización, movilización y transformación. El mapa de riesgos es, pues, una herramienta muy útil para estar conscientes del entorno y planificar medidas para prevenir o reducir los riesgos existentes. Es un gráfico, un croquis o una maqueta en donde se indican las zonas de riesgo y los recursos en la comunidad. Pasos para elaborar el mapa comunitario de riesgos. Es importante realizar un recuento histórico de las distintas emergencias. Además, debe hacerse un repaso de los eventos que han afectado y que son recurrentes. Aspectos a considerar: convocatoria, fecha, lugar y discusión. Preguntas para examinar el mayor número de factores relacionados con las experiencias pasadas. ¿Qué problemas produjo el evento? ¿Qué emergencias y necesidades hubo? ¿Qué problemas aparecieron después? ¿Cómo se enfrentaron esos problemas? La comparación de la experiencia pasada con la situación actual permite identificar los riesgos con que se convive cotidianamente. Es un recorrido por la comunidad con la finalidad de observar, anotar, tomar fotos si es posible y analizar la probable afectación que se puede presentar por el riesgo existente. Este mapa se pone en papelógrafos, comenzando con los puntos de referencia: parque, iglesia, escuela, casa comunal, etc. Paulatinamente se irá ubicando el resto de los elementos. Terminado el croquis, pasaremos a ubicar los puntos de riesgos y recursos o potencialidades. Ruta de evacuación. Una evacuación se refiere a la movilización organizada de la gente desde un área de riesgo hacia un lugar seguro. No todas las amenazas suponen la necesidad de evacuar para proteger la vida o los bienes. Una evacuación no ocurre de un momento a otro, es diseñada en diferentes momentos, dependiendo de las alarmas que se vaya dando. Las evacuaciones deben promoverse con base en estos factores: aviso inminente de que una amenaza requiere preparar a la gente para una evacuación, haber establecido previamente puntos de encuentro, haber determinado una zona segura, tener conciencia para permanecer en el lugar evacuado hasta que las autoridades así lo indiquen, saber que solo pueden regresar a sus viviendas o a nuevos lugares hasta que estén fuera de riesgo. Así concluimos la cápsula 3 del módulo 1 de gestión de riesgos.